perfecto engranaje existente hasta ese momento. Al ser una modificación parcial que solo afectó al ámbito de aplicación del artículo 173, ampliándolo para todo menor de edad, se rompió la unidad interna del sistema normativo penal, generando con ello situaciones de difícil entendimiento y, por lo tanto, de complicada solución. Así, por ejemplo, sostener una relación sexual con un menor de 17 años que ejerce la prostitución es una conducta que, si bien está expresamente contemplada en el artículo 179-A, no obstante, también podría subsumirse bajo el tipo penal de violación del artículo 173, inciso 3, donde legalmente el consentimiento del menor carecería de relevancia. El problema está en que aplicar un tipo penal u otro determina una diferencia punitiva que oscila entre los 4 a 6 años de privación de libertad si aplicamos el primero de los preceptos mencionados, o de 25 a 30 si se decide aplicar el segundo. Desde un punto de vista sustantivo, dicha modificación venía también a generar serias dudas de compatibilidad de normas en el seno del propio ordenamiento jurídico. Ante lo que fue y es una pésima ley, la Corte Suprema intentó ofrecer soluciones en sendos plenos jurisdiccionales, los años 2007 y 2008. Entre otras razones, porque a la vista de la realidad social en la que nuestros jueces han de aplicar estas normas, se generaban situaciones totalmente descabelladas. Destaca el acuerdo plenario adoptado en el 2008, donde, vía interpretativa, se llega a establecer que, a pesar de lo señalado expresamente por la norma penal, los adolescentes entre 14 y 18 años gozan de libertad sexual. De ahí que en dicho acuerdo plenario se llegue a afirmar el carácter atípico de la relación sexual con ellos cuando es consentida. Tenemos que poner de manifiesto que la vía adoptada por dicho acuerdo para solucionar los serios inconvenientes que una mala ley ha generado no es la correcta, por cuanto el respeto al principio de legalidad en materia penal impide que, a través de una interpretación jurisprudencial, pueda desconocerse el alcance y aplicación de una norma penal. Desde este punto de vista, resulta claro que en el artículo 173 se criminaliza el mero acto de sostener una relación sexual con un menor de edad, en tanto que la edad del menor solo tiene interés para la determinación de la pena a aplicar. Siendo esta la posición que en la actualidad parece mantenerse a nivel jurisprudencial, tiene sentido el que hoy día estemos aquí elucubrando sobre cuál sería la adecuada calificación de la conducta típica consistente en mantener una relación sexual no consentida con un adolescente. Y ello es debido a que, si se parte que todo menor entre los 14 y los 18 años, como se dice a nivel del acuerdo plenario, es un sujeto que disfrutaría plenamente de su libertad sexual, bien jurídico del que además podría disponer a su voluntad, no habría por qué establecer diferencia alguna en la calificación que correspondería a los actos en los que este grupo de individuos es sometido a una relación sexual no consentida, de la que se da cuando se trata de personas mayores de edad. A este respecto, si se quiere ser coherente con el planteamiento jurisprudencial que se viene sosteniendo, habría que calificar dicha conducta bajo los tipos penales que se prevén en los artículos 170, si se emplea violencia o amenaza grave, 171, si el sujeto coloca a la víctima en un estado de indefensión a propósito, 172, si la víctima es un incapaz, etc. Esta sería la solución más adecuada, siguiendo el acuerdo plenario del artículo del año 2008, en la medida en que situaciones que gozan del mismo desvalor, por cuanto afectarían al mismo bien jurídico, no podrían tener respuestas punitivas diferentes. El único inconveniente de admitir esta solución es que solo es acorde al contenido del acuerdo plenario del 2008, mas resulta ser contraria al principio de legalidad, en tanto no se puede, una vez más, vía interpretación jurisprudencial,
dejar de desconocer una norma penal que sanciona específicamente una concreta conducta, como sucede en el caso del inciso tercero del artículo 173, cuando se castiga con una pena muy elevada, absolutamente desproporcionada, a quien mantiene relaciones sexuales con un adolescente, sin interesar el mecanismo o las circunstancias que hayan determinado finalmente la consumación de la conducta. Por otro lado, se generaría otro serio inconveniente. Si el inciso 3 del artículo 173 no es aplicable, según el acuerdo plenario, cuando el adolescente consiente la relación sexual, pero tampoco debiera ser aplicable en los casos donde no hay consentimiento, dado que dicha conducta habría de sancionarse a través de los otros tipos penales existentes, dependiendo de la modalidad de violación utilizada, ¿cuál sería el ámbito de aplicación del inciso tercero del artículo 173? Este quedaría vacío de contenido, inaplicable, en virtud no de una decisión del legislador, su creador, sino por decisión de un acuerdo plenario emitido por el Poder Judicial, lo que sin duda representaría un serio conflicto de cara a la necesidad de respetar la división de poderes en un Estado de Derecho como el nuestro. Por todas estas consideraciones, entendemos que la solución más respetuosa del principio de legalidad es considerar que allí donde la relación sexual no consentida se sostenga con un adolescente, este es menor entre 14 a 18 años, el tipo penal a aplicar seguiría siendo el inciso tercero del artículo 173, el mismo que sanciona como delito de violación la relación sexual con un menor comprendido entre tales edades, sin exigir mayor elemento típico que la aplicación de la figura que la simple edad del menor. De ahí que la edad siga siendo el elemento definidor y esencial para poder realizar adecuadamente la labor de su función que corresponde a nuestros magistrados. Por todo ello, concluimos proponiendo a la cuestión planteada en este pleno extraordinario lo siguiente. Primero, aplicar en los casos en los que se practique el acto sexual sin consentimiento con un menor comprendido entre los 14 y los 18 años, lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 173 por ser un tipo penal especial de preferente aplicación a los tipos penales previstos en los artículos 170, 171, 172 y 174 por razón de la edad del sujeto pasivo. Segundo, revisar el contenido del acuerdo plenario número 4-2008/CJ-116 por ofrecer una solución que genera serias dudas con relación al principio de legalidad. Y tercero, promover una modificación legal de los delitos contra la libertad sexual contemplados en los artículos 170 y siguientes que permita adecuar dichas normas a la realidad social donde han de ser aplicadas y permita, a su vez, superar las incoherencias normativas que la existencia de tipos penales contradictorios plantea. Muchas gracias. Gracias, doctora García Cantizano, por su brillante y clara presentación. ¿Los señores magistrados desean formular alguna pregunta a la expositora? El doctor Salas Arenas. Sí, doctora García Cantizano, en realidad la felicito su exposición, como lo dice el señor profesor Larrea, muy clara. He compartido el punto de vista que usted acaba de señalar, pero he entrado en una duda muy seria, que seguramente en el debate se va a aclarar. He encontrado que el artículo 173 no tiene un supuesto de hecho relativo a la violencia. No tiene, como usted perfectamente lo ha dicho, connota un conjunto de actividades criminales de mero acto. En cambio, el 170 sí tiene una referencia explícita al empleo de la violencia para conseguir el objetivo de la relación sexual. Ergo, si las relaciones sexuales inconsentidas, o consentidas, perdón, de mayor de 14, no son delictivas, y aquí comparto su criterio de que no debe haber una
norma general que deje sin efecto esa disposición, sino una aplicación de un control constitucional caso por caso, hasta que el Parlamento modifique la ley. Ese es mi punto de vista. Pero en fin, volvamos al tema. Si las relaciones sexuales consentidas no son delictivas y habría que declarar la inconstitucionalidad, las relaciones sexuales abusivas no están en el 173.3, no tienen supuesto de hecho en el 173.3. Esa es la pregunta que me estoy haciendo. Y si no tienen supuesto, porque hasta hace unos días yo tenía un punto de vista claro sobre este tema, y si no tienen un supuesto de hecho en el 173.3, ¿cómo podríamos condenar por una conducta que no tiene supuesto de hecho? Tendríamos que decir que el 171 y el 172 son de mera actividad y el 173 está vinculado al 170, que es su tipo base, y por lo tanto el 173.3 estaría vinculado al 170 para condenar por el 173.3. Entonces mi preocupación es dogmática. ¿Cómo aplicar un supuesto que habría quedado vacío de contenido? ¿Qué le parece, doctor? Es que el punto de partida es que es definir exactamente en sus justos términos la conducta prevista en el artículo 173. Y ahí lo que se está criminalizando de una manera bastante clara es toda relación sexual, con independencia de los mecanismos a través de los cuales el sujeto llegue finalmente a lograr la relación sexual con el menor. Eso implica, al hablarse de cualquier acto de relación sexual, implica también aquellas en las que se emplea violencia, aquellas en las que, bueno, no solamente el artículo 170 prevé una forma de violación o de relación sexual no consentida, también en el artículo 171, cuando el sujeto coloca a la persona en un estado de indefensión, también está realizando un acto de violación porque atenta contra la libertad sexual en la medida en que tampoco hay consentimiento de la víctima. Es decir, el 173 contempla cualquier modalidad de relación sexual, haya o no haya consentimiento. Si partimos de que una relación sexual consentida, siguiendo lo ya planteado en el acuerdo plenario, es atípica, ello no impide el que la relación sexual no consentida deje de ser atípica, porque también está prevista, porque es un tipo penal amplio. El único elemento diferenciador que desde el punto de vista podríamos encontrar entre el 173 y las otras modalidades de violación no consentida es exclusivamente la edad. Por eso es que acá se está sosteniendo que es un tipo penal especial por razón de la edad, en la medida en que la conducta típica no consentida sí encontraría amparo en el 173 por la propia generalidad con la que se define la conducta. Sí, todo estaría, como usted lo señala, resuelto, pero surge el segundo escollo y ahí sí ya me parece que la cosa se pone más grave o más difícil, y es que el antiguo 170, el anterior 170, tenía un agravante por la edad, que con la modificación desapareció. El antiguo 170 tenía ya ese agravante. O sea, había dos conductas definidamente separadas. Una, la violación sexual, cuyo bien jurídico era la libertad sexual, y la otra, el delito del 173, cuyo bien jurídico era la indemnidad. Y se extendió. De repente la salida normativa es reactualizar el 170 e incluir en el 170 una agravante específica para no dejar desprotegidos a los menores, en lugar de hacer esta suerte de manejo que podría parecer huir al derecho penal máximo, al derecho penal por interpretación contra reo, al derecho penal por extensión, ¿no? En fin, todavía esto lo estoy meditando. Gracias. El inconveniente de esa solución, que sería bastante loable, es que no se puede
pretender aplicar una circunstancia agravante a un tipo penal que no está legalmente contemplado. Es decir, desde ese punto de vista entiendo que la interpretación que estamos sosteniendo es mucho más adecuada al texto actual de la ley y no infringiría tanto el respeto al principio de legalidad que interpretar vía jurisprudencial que el 173 realmente, cuando habla de toda relación sexual con un menor de edad, abarca la relación sexual no consentida. Doctora Cantizano, algunas preocupaciones. La primera, todos sabemos que nuestro Código Penal, y particularmente la parte especial, está redactada en base a lo que se llama el bien jurídico protegido. El principal bien jurídico, todos sabemos que es la vida. Luego viene la libertad. Y dentro de la libertad está la libertad sexual. Pues bien, la discusión que tenemos ahora es cómo compatibilizar varios artículos del Código Penal. Usted dice, por el principio de legalidad tenemos que dejar como está el 173. La Corte Suprema en un acuerdo plenario ha dicho que hay que interpretar, porque hay anomia, hay contradicción entre varios tipos penales del mismo Código Penal. 170, 172, 175, seducción, relaciones bajo una idea bajo un tema de prostitución, etc. Todo eso la Corte Suprema lo ha compatibilizado y ha establecido que la libertad, el bien jurídico libertad sexual se protege a partir de los 14 años y para abajo es la indemnidad sexual. Entonces, siendo así, para mí resulta lógico que la libertad sexual se protege a partir de los 14 y entonces el tipo base que hay que aplicar en el caso de condena en violación real, es decir, violación con violencia, tiene que ser a partir del 170. Y quiero, supongo que usted lo conoce perfectamente, es una persona muy enterada, que en el caso peruano los legisladores, ya dándose cuenta, digamos, de lo mal que está redactado los artículos del Código Penal en materia de libertad sexual, han aprobado, y nosotros hemos tenido 2 delegados de la Corte Suprema en esa comisión revisora del nuevo Código Penal, el doctor Javier Viste, luego el doctor Robinson González y el mismo coordinador, el doctor Prado Salvatear. Ahora, en el texto ya aprobado, que falta solamente promulgarlo, el tipo base está en el artículo 177, que tiene una pena máxima de 15 años. Y luego ya dentro de las agravantes del tipo base, dentro de las agravantes, dice si la víctima es mayor de 14 años de edad y menor de 18, pero el tipo base es el 177, que en el caso del código vigente sería el 170. Es decir, el mismo legislador peruano y quienes han participado en la revisión del nuevo Código Penal, aunque todavía no está promulgado, ya están corrigiendo esa barbaridad jurídica que tenemos actualmente en el Código Penal y que le hemos tratado de corregir por lo menos vía interpretación, porque hay varios artículos que dicen, no, el principio de legalidad, el 173, pero eso tenemos que compatibilizarlo con otros tipos penales del mismo Código Penal, y esto es, además también habría que ir hasta la propia parte general donde están los principios que son las normas rectoras. Ahora, teniendo en consideración que usted, por lo que me informan mis colegas, es de nacionalidad, digamos, española, pero muy bienvenida en nuestro país, me voy al Código Penal español vigente, y también el título 8 dice delitos contra la libertad e integridad sexuales. Y el tipo base, mire cómo castiga con la pena de prisión de 1 a 5 años. Y la indemnidad sexual está en el 183, dice el que realizare actos que atenten contra la indemnidad sexual de un menor de 13 años, o sea que en España la indemnidad sexual se protege hasta los 13 años, y de 13 para arriba se protege la libertad sexual. La pena de 2 a 6 años. Entonces, no seríamos coherentes internamente y por la, digamos, la propia referencia que nos puede dar la legislación extranjera, como en este caso España, que tiene mucha influencia sobre nosotros, que lo que ha hecho la Corte Suprema en su acuerdo plenario ha sido básicamente correcto y que en todo caso lo que cabría precisar es ahora que el tema de la minoría de edad entre 14 y 18, protegiendo la libertad sexual, ya no la indemnidad,
simplemente sería un agravante del tipo base, del 70. ¿Qué opinión le merece, doctora, esta Doctor, razón? suscribo plenamente lo manifestado por usted al indicar que toda persona entre 14 y 18 años, desde un punto de vista sustantivo, realmente, de lo que goza es de libertad sexual. También suscribo que todo menor de 14 años, el objeto de protección penal es la indemnidad sexual. El problema es que eso es desde el punto de vista sustantivo, pero desde el punto de vista legal no es así. El artículo 173 claramente señala que se criminaliza, se castiga, se pena todo tipo de relación sexual con un menor de edad. Y cuando habla ahí de menor de edad, habla de menor de 18 años. Por eso, precisamente, criticamos esa defectuosa, esa mala ley que ha generado un serio inconveniente dentro del propio sistema que nuestro legislador tenía. Nuestro sistema jurídico, hablo del sistema jurídico peruano, ya prácticamente con 18 años en el Perú, ya creo que podríamos decir que ya soy mitad peruana, mitad española, para que tampoco haya problemas. La tradición siempre ha sido que el delito de violación sexual contra menor de edad se consideraba hasta los 14 años. Así ha sido siempre la tradición peruana. Y así ha sido también la tradición española, si queremos compararlo. El problema es que tenemos un mal legislador y nos complicó la vida. Y nos complicó la vida introduciendo modificaciones parciales y teniendo en cuenta que toda norma que se modifica, a su vez, se establece o tiene que modificarse respetando el marco normativo del conjunto de normas en el que se inserta. Y eso es lo que no ha hecho nuestro legislador. Precisamente ese es el problema que se intentó solucionar con el acuerdo plenario del 2008. Pero con todo respeto, yo entiendo que el tenor del artículo 173, pese a todos, es bastante claro. Es bastante claro. Y desde ese punto de vista, si seguimos manteniendo esa visión desde el punto de vista de la aplicación de la norma y seguimos considerando de todas maneras que toda relación sexual consentida con un menor entre los 14 y los 18 años es atípica, como viene siendo la línea jurisprudencial, el problema de sostener eso es que llegamos a un planteamiento que no sé si será hasta cierto punto satisfactorio, porque el 173.3, si solo se aplica para relaciones no consentidas, y como aquí parece ser un poco el planteamiento que se está sosteniendo, no sería el aplicable, porque obviamente no correspondería aplicar, porque ahí no se protege la libertad sexual, sino la indemnidad sexual. Entonces nos encontraríamos con un inciso en el Código Penal que no tiene aplicación alguna. Y mi pregunta es, ¿eso es dable? Es decir, ¿puede vía acuerdo plenario desconocerse la existencia de una norma? Ese es el inconveniente. Con todo respeto, eso creo que es la encrucijada que plantea ese tipo de interpretación. Y desde ese punto de vista, sostener la existencia de una agravante que tampoco existe, porque tampoco existe, de igual manera generaría dudas de cara al respeto al principio de legalidad. Agradecemos la participación de la doctora María del Carmen García Cantizano y le hacemos entrega de un certificado a nombre de la Corte Suprema con nuestro agradecimiento y un aplauso para ella. Gracias. Como que si el juez siguiera siendo boca de la ley, ¿no? O sea, si la ley lo dice, el juez ya no puede hacer nada. ¿Qué rol juega la norma constitucional que le otorga a los magistrados la capacidad del control difuso? ¿Puede o no puede tener aplicación en su reflexión? Yo no he dicho que si la ley dice una cosa, el juez está absolutamente parametrado. Una de las labores que precisamente le corresponde a los jueces es interpretar el sentido de la norma. Y desde ese punto de vista, gracias a eso es que pueden realizar la labor de subsunción,
que forma parte de la función jurisdiccional. El juez interpreta. El problema es que hay normas tan claras, que lo único que le queda al juez es interpretar y aplicar. O sea, no interpretar porque el sentido es claro. Si analizamos el artículo 173, podemos ver claramente que ahí se señala que toda persona que sostiene una relación sexual, sin más, punto, con un menor de 18 años, comete delito de violación. Interpretar eso para llegar a concluir que aunque la norma dice eso, yo entiendo que no lo dice, ahí es donde a mí me genera dudas respecto al principio de legalidad. Ojo, que la labor que ahí ha desplegado el acuerdo plenario del 2008 es bastante loable, porque intenta superar los desatinos que un mal legislador generó. El problema es cómo se llega a esa solución. Y aún peor, el problema es que se ha llegado a una solución que nos plantea otro problema todavía más grave. Por eso estamos aquí debatiendo ese punto. Si no existiera ese acuerdo plenario, les puedo asegurar que no estaríamos aquí en este momento debatiendo sobre ese tema. El control difuso, por supuesto, sería una buena vía para precisamente intentar solucionar los desatinos que el propio legislador genera. Nuevamente gracias, doctora García Cantizano. Hacemos entrega del certificado y la despedimos con un nuevo aplauso por su intervención. Señoras, señores, invitamos a la doctora Beatriz Ramírez, representante del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, para que realice su ponencia. La recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días, señoras y señores jueces y juezas. El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, una organización no gubernamental, desea exponer 6 consideraciones por las cuales nosotros nos decantaríamos porque las juezas y jueces de la Nación apliquen para la pregunta determinada en el acuerdo plenario el inciso 3 del artículo 173 del Código Penal. La primera de ellas apunta a una reflexión que ya ha sido hecha en esta sala por la anterior ponencia. El artículo 1 de la Ley 2874 modificó no solo el artículo 173.3, sino que expresamente derogó el inciso 4 del artículo 170. ¿Qué era lo que decía el inciso 4 del artículo 170? Era un agravante de penas justamente para los casos en los que se producía una violación sexual definida en función de la presencia de acto carnal por medio de violencia o grave amenaza, cuando la persona agredida tenía entre 14 y 18 años. Nosotros consideramos que con la promulgación de esta ley quedaron excluidas del ámbito del artículo 170 todos los supuestos de violación sexual contra menores de edad que por voluntad legislativa quedaron subsumidos en la esfera del nuevo artículo 173. Ciertamente, la voluntad expresada por el legislador y la legisladora en la ley 2874 era penalizar más gravemente aquellos supuestos de violación sexual contra adolescentes, todo en el ámbito del artículo 173. Consideramos igualmente, como ya se ha dicho, que la salida legislativa no guarda proporcionalidad, pues incluía aquí todo tipo de relaciones al margen del consentimiento. Pero sin embargo queremos rescatar que la legislación vigente apunta a sancionar con mayores penas las violaciones sexuales cometidas contra adolescentes. Ciertamente, como se ha referido, el Acuerdo Plenario 4 de 2008 definió adecuadamente a nuestro criterio que el tipo penal del 173.3 debía quedar acotado cuando las relaciones sexuales sostenidas con una persona entre 14 y 18 años estuvieran, digamos, solo libradas al consentimiento y que fuera el elemento del consentimiento el que definiera si se acotaba dicho acuerdo penal. Nosotros consideramos que la salida legislativa de aplicar el 173 guarda coherencia con que no existe un mismo valor cuando la violación sexual se produce contra un o una menor de edad, menor de 14 años, en general alguien menor de edad, que cuando la violación se produce de alguien mayor de edad. Y en eso queremos retomar los fundamentos de la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 12-2010, proceso de inconstitucionalidad promulgada el año pasado,
¿Qué es lo que dice el fundamento 48 de la sentencia 12-2010, proceso de inconstitucionalidad emitida por el Tribunal Constitucional? Que por cierto es a propósito de la constitucionalidad de otros artículos de la referida ley 2874, referida a beneficios penitenciarios. Lo que señala el máximo órgano de control constitucional, leo, es que la gravedad de una violación sexual se acentúa cuando el acto es realizado contra un o una menor de edad, quien en razón de su menor desarrollo físico y mental se encuentra en estado de mayor vulnerabilidad e indefensión. Lo que consideramos nosotros de esta sentencia es que el Tribunal Constitucional ha manifestado que es admisible un tratamiento diferenciado del delito de violación sexual contra menores de edad, diferente al que se da del delito de violación contra mayores de edad. En esa medida, en la medida en que no existe en el actual artículo 170 el inciso 4 que agravaba las penas cuando la violación se producía contra un adolescente entre 14 y 18 años, consideramos que para que el tipo penal del artículo 173.3 no quede vacío de aplicación y entre en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo Plenario 4 del 2008, corresponde que se señale una mayor vocación punitiva para aquellos casos en los cuales no exista consentimiento en la relación carnal que se produce contra un o una adolescente entre 14 y 18 años. Ya que se ha hecho referencia también a la necesidad de mirar la labor legislativa, queremos recordar que el actual Parlamento, el que está vigente, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, está analizando dos proyectos de ley referidos justamente a esta materia. El primero es el proyecto de ley 476-2011 del Congreso de la República, presentado por la congresista Rosa Mavila de la bancada nacionalista, que está en dictamen de la Comisión de Justicia desde el 9 de noviembre del 2011, que propone expresamente la eliminación del del inciso tercero del artículo 173. Además, este proyecto de ley está analizándose en la Comisión de Justicia con otro proyecto de ley que creo que es el que viene, digamos, más específicamente, convenientemente traer a la luz. Es el proyecto de ley 651-2011, que está bajo la Comisión de Justicia desde el 20 de diciembre del año pasado, presentado por la bancada fujimorista, que justamente lo que propone es restaurar en el artículo 170 un inciso agravante para aquellos casos en los cuales la violación sexual se produzca contra un o una adolescente entre 14 y 18 años. ¿Qué es lo que nosotros consideramos de este proyecto de ley? Que reconoce expresamente que hoy en día, en el artículo 170, no existe el agravante que fue eliminada expresamente por la ley y que por lo tanto justificaría que uno pudiera encasillar en ese tipo penal este tipo de actos de violación. Además, el proyecto de ley 651-2011 que he referido previamente, no solo propone, digamos, reintegrar nuevamente el inciso agravante del 170, sino que propone derogar el inciso tercero del 173 y reformar el artículo 175 del Código Penal para crear una mejor concordancia legislativa para aquellos casos en los cuales los actos carnales no consentidos se producen contra adolescentes. Justamente en la línea de que, lamentablemente, la reforma legislativa ciertamente no guarda coherencia con el ordenamiento penal, ni guarda coherencia con otras normas de nuestro sistema legislativo. En razón de la argumentación previamente expuesta, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, PROMSEX, que aquí represento, considera que en tanto no se apruebe una reforma legal del ordenamiento vigente en base a los proyectos de ley que están presentados, corresponde que las y los operadores de justicia apliquen las penas del inciso tercero del artículo 173 del Código Penal a aquellos casos de violación sexual contra adolescentes entre 14 y 18 años en los que haya efectivamente, en los términos del acuerdo plenario, ausencia de consentimiento válido bajo cualquiera de las modalidades en que esto sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, representante del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. El doctor Salas Arenas. Muchas gracias. Es loable la preocupación de las entidades de la sociedad civil en relación a las condiciones objetivas de la vida cotidiana y del quehacer judicial y jurídico, sobre todo, de los integrantes de la sociedad.
en ese sentido, en esa perspectiva, hay una constatación material delicada, porque como efecto de la aplicación mecánica del artículo 173.3 antes de la declaración de inconstitucionalidad por control difuso que se hiciera en Arequipa con la ponencia de quien habla, y luego los dos acuerdos plenarios, con motivo de ese conjunto de actos judiciales, quedó más o menos claro en la conciencia judicial de que no se podía condenar llanamente a quien sostenía relaciones sexuales consentidas con una persona menor de edad. Pero antes de tomar ese acuerdo, hay un conjunto de ciudadanos sancionados penalmente, presos en Moyobamba, presos en el Cusco, con penas severas en aplicación del 173.3. Algunos jueces estiman que como el acuerdo plenario no tiene el carácter de ley, cosa que es cierta, no le es aplicable el sentido del artículo 6 del Código Penal y por lo tanto no se puede aplicar retroactivamente el efecto benéfico del acuerdo plenario al caso concreto y esas personas siguen presas. Cuando puedo tocar el tema con la sociedad civil, yo me permito decir, porque se lo he dicho al Ministerio Público, se lo he dicho a la Defensoría del Pueblo, pero lamentablemente no tiene eco el tema, ¿no? Probablemente la sociedad civil se interese pues, por estas personas que probablemente no tengan defensa y no sepan que se pueden defender. El Poder Judicial no está corrigiendo estos temas porque no tiene herramienta para corregirlo, según señalan los jueces, ¿no? Y siguen estas personas presas, ¿no? Ojalá que con motivo de esta interesantísima presentación de su parte pudiera hacerse algo efectivo desde la sociedad civil. Gracias, señor. ¿Desea agregar algún comentario? Sí, justamente lo que quisiéramos reforzar a propósito de lo que ha sostenido el doctor Salas es que los amplios sectores de la sociedad civil concordamos con el sentir del Acuerdo Plenario 4-2008. Nosotras y nosotros realmente consideramos que solo los actos consentidos, solo los actos no consentidos debieran caer bajo la esfera del 173 y creemos que es el 173.3 actualmente la norma aplicable en la medida en que si se recurriera al tipo base del 170, la pena, el cometer un delito de violación contra un adolescente entre 14 y 18 años traería la misma pena o carrería la misma pena que cometer un delito de violación sexual contra una persona mayor de edad. Y sí creemos que existen fundamentos para darle un tratamiento diferenciado aún ahora, ¿no? Y atentamente sí, es cierto, lamentablemente han habido muchos ciudadanos, más ciudadanos que ciudadanas, indebidamente presos desde la promulgación de esta norma penal, y bueno, muchas de nuestras organizaciones han hecho sendos esfuerzos por corregir ese tema de injusticia y además por promover reformas legales y por apoyar, en este caso, la difusión del acuerdo plenario que emitió la Corte Suprema en su momento. ¿Alguna otra pregunta? Siendo así, agradecemos a la doctora Rosina Guerrero su brillante presentación y le testimoniamos nuestro agradecimiento con una certificación. Muchas gracias, un aplauso. Siguiendo con el orden establecido, se encuentra presente la doctora Cintia Silva, representante del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Muy buenos días, señores magistrados, señoras magistradas. En esta oportunidad, DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, que es una organización feminista que desde hace 25 años busca contribuir a la eliminación de prácticas discriminatorias y de violación de derechos de las mujeres, sean estas niñas, adolescentes, adultas. Se presenta ante este pleno jurisdiccional para sustentar la posición institucional respecto al tema planteado en el marco de este pleno. Nosotras tenemos dos puntos que vamos a tratar a través de esta ponencia. En principio, de la aplicación del artículo 173.3 del Código Penal a las relaciones sexuales no consentidas contra adolescentes de 14 a 18 años y en segundo término también de la existencia del consentimiento en la relación sexual con menores de 14 a 18 años.
Sobre el primer punto, lo que señalamos es que a partir del 5 de junio del año 2006, a través de la Ley 28704, y como ya se ha mencionado en las ponencias anteriores, la legislación penal tipificó como delito lo que antes era atípico: las relaciones sexuales con menores entre 14 a 18 años, ya sean consentidas o no, contemplando, así como bien jurídico, la indemnidad sexual o intangibilidad sexual de las adolescentes. No obstante, en el Perú existe una normativa nacional e internacional que también rige al ordenamiento jurídico de nuestro Estado, que reconoce los derechos sexuales a adolescentes, entendiendo adolescentes como sujetos y sujetas de derechos sexuales, incluso a menores de 14 años. Esta consideración fue parte de la interpretación sistemática realizada por las salas penales de la Corte Suprema con ocasión del cuarto pleno jurisdiccional, además del 2007, en este caso en el acuerdo plenario número 4-2008, de la que resultó la exención de responsabilidad penal por el consentimiento del titular del bien jurídico tutelado. Sobre el particular, es preciso señalar que el análisis mencionado alcanza las relaciones consentidas, no así a las no consentidas, las cuales por política criminal son consideradas más graves y se mantienen en el ámbito tipificado por el artículo 173, correspondiendo por ende a estas conductas indiscutiblemente antijurídicas una penalidad mayor. Este análisis, cabe destacar, ha sido realizado por jueces y juezas de un Estado constitucional de derecho y no por jueces y juezas boca de ley. Asimismo, si bien en el 170 se penaliza expresamente las relaciones no consentidas sin precisar la edad, no es posible comprender la violación sexual contra menores de 14 a menos de 18 años en dicho tipo penal, sin contravenir la voluntad legislativa sobre ese punto. En todo caso, esta constituye una modificación de la ley, facultad que corresponde al Poder Legislativo. Nuestro segundo punto es la existencia del consentimiento en la relación sexual con menores de 14 a 18 años. El marco normativo nacional e internacional consagra derechos de las y los adolescentes a la libertad sexual, como ya se ha venido sosteniendo, y creo que sobre ese punto hay más bien coincidencia. Si bien en ese sentido las y los adolescentes están en capacidad de consentir la relación sexual en razón de ser sujetos de derechos sexuales, depende del análisis judicial determinar en qué medida dicho consentimiento se otorgó libremente y sin ningún tipo de coacción, o niega el consentimiento por temor a posibles castigos de familiares de quienes puede depender la presunta víctima. En estos casos, sin perder de vista que, tratándose de adolescentes, mayormente aún se encuentran en una relación de dependencia, por lo que existe una persona que ejerce autoridad sobre la presunta agraviada. Debe considerarse que la desobediencia a los padres o la contravención de su autoridad y su control del ejercicio de la sexualidad de las y los adolescentes no es la que exclusivamente lleva a denunciar como violación sexual lo que constituyó una relación sexual consentida. Por lo expuesto, es sumamente relevante la aplicación del enfoque de género, señalado ya por el Acuerdo Plenario 1-2011, sobre apreciación de la prueba en delitos sexuales, pues permite identificar el contexto de coerción en las relaciones sexuales con adolescentes existentes en el marco de una relación de dependencia familiar, laboral, guía religiosa, entre otros que constituyen campos de violencia estructural. Asimismo, a partir de una revisión de sentencias que resuelven estos tipos de casos, reiteramos la necesidad de la aplicación del Acuerdo Plenario sobre apreciación de la prueba en delitos contra la libertad sexual en cuanto a la relevancia de la primera declaración de la víctima y la no exigibilidad de la prueba física, en la medida que este tipo de casos se caracterizan porque la agraviada se retracta de la imputación y por la ausencia de marcas físicas
de la violencia en el cuerpo de la agraviada. Es importante además relevar la importancia de la pericia psicológica como uno de los instrumentos decisivos para el esclarecimiento de los hechos denunciados en base al análisis y la declaración de la víctima, así como su estado emocional vinculado a aquellos. Gracias. Nos aunamos al aplauso a la doctora Cintia Silva por su exposición. Queríamos tomar nota únicamente de su planteamiento, entonces gira en la línea de considerar la aplicación del artículo 173.3 para las relaciones sexuales no consentidas. Muy amable. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? Le agradecemos su participación y le entregamos una constancia de la misma. Señoras y señores, invitamos al doctor Rafael Elmer Cancho Alarcón, fiscal adjunto provincial penal titular del Distrito Judicial de Ayacucho, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Señor coordinador de este primer pleno extraordinario, señores jueces y juezas supremos de las salas penales permanente y transitoria de la Corte Suprema, público en general. Quisiera empezar la ponencia variando el texto que ha sido presentado, recordando que la Corte Suprema y en general los magistrados, al aplicar las normas penales, no solamente deben ceñirse a respetar el principio de legalidad, sino y también, como lo establece el artículo 4 del título preliminar del Código Penal, a respetar el principio de lesividad, ¿no? Porque la sanción de una determinada conducta requiere, si no es la lesión, la puesta en peligro de un bien jurídico. Ahora, si es así, y tal como ya se ha expuesto precedentemente a quien les habla, el Código Penal recoge de manera clara que el bien jurídico protegido en las personas a partir de los 14 años es la libertad sexual, y en tanto que las personas que son menores de 14 años, pues ostentarán como bien jurídico protegido la indemnidad sexual. Y si esto es así, en definitiva, lo que ha hecho el legislador, incorporando la ley 27804, es negar esa realidad, en principio, pero también lo que ha hecho es contrarrestar toda la sistemática que ordenadamente lo ha expuesto la doctora María Cantizano en esta mañana. De tal manera que se ha tratado de extender la indemnidad sexual a las personas hasta los 18 años, cuestión nada sostenible en este país. Pero enseguida, y por la problemática planteada y que el doctor Salas Arenas ha tratado de, digamos, reseñar brevemente, es que la Sala de Arequipa y la Sala Constitucional de la Corte Suprema tratan en principio de solucionar la problemática a través de los controles constitucionales. No del todo suficientes porque en buena medida si se declara inconstitucional en cada caso concreto estas normas, lo que se hace es solamente decir que esta norma es inconstitucional y no la aplicamos, pero el resto de relaciones, o en todo caso, las conductas previstas en este artículo donde sí existe una vulneración a la libertad sexual, ¿cómo se efectúan? ¿Las seguimos aplicando? No se ha hecho en este tipo de control judicial una discriminación, en todo caso, adecuada para seguir aplicando este artículo. Esa ha sido una primera solución, no de todo satisfactoria, pero que se ha dado. Una segunda solución es la que ha brindado el Pleno de la Corte Suprema al establecer que, en todo caso, opera aquí la figura del consentimiento. Claro, y si esa es la situación, entiendo yo que lo que se ha entendido, pero no se ha dicho de manera clara en los anteriores plenos, es que este consentimiento iba a entrar a tallar como un elemento que configuraba la tipicidad en el caso concreto, y no precisamente la antijuridicidad. Y si esto es así, entonces el artículo 173.3 del Código Penal ha cambiado de configuración.
Su configuración ya no será el que tenga acceso carnal suspensivos, sino también será el que, anulando el consentimiento o anulando la manifestación de la libertad sexual, tenga acceso carnal, puntos suspensivos. Continuamos. Esa es la situación que se ha traslucido tras el establecimiento de ambas jurisprudencias, porque ambas jurisprudencias reconocen sistemáticamente dentro de la interpretación del Código Penal que la libertad sexual es el bien jurídico protegido dentro de las personas de 14 a 18 años. Y si esto es así, es porque precisamente la Corte Suprema ha entendido en estas dos salas que no basta en estos casos una interpretación literal de la norma, sino que lo que se tiene que hacer es una interpretación teleológica de lo que se quiere buscar proteger en virtud de la promulgación de una determinada norma. Claro, inconscientemente el legislador ha establecido o ha tratado de establecer que la indemnidad sexual es el bien jurídico protegido, pero por el artículo 4 nosotros podemos entender que en este caso no es así y que el bien jurídico protegido es la libertad sexual. Ahora, para efectos de configurar entonces las conductas del acceso carnal cuando no exista consentimiento, o específicamente cuando se anule la libertad sexual, se efectuará en base precisamente al artículo 173.3, ya no dentro de la concepción o dentro de la comprensión que había antes de estas jurisprudencias, ¿no? O estas tendencias jurisprudenciales, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ya se tiene que entender que este tipo penal del 173.3 no solamente se satisface con verificar en el caso concreto el acceso carnal, sino también va a tener que satisfacer en cada caso concreto de que se haya vulnerado la libertad sexual. ¿Y cómo se vulnera la libertad sexual? Creo que este acuerdo que se vaya a tomar en este pleno extraordinario puede servir para precisar estos puntos. ¿Y cómo se vulnera? Con las conductas previstas en el artículo 170. Conductas mediales, violencia, amenaza o las conductas mediales del 171. Esta será una forma de complementar, concordarse, se diría en todo caso, si es que hubiera la posibilidad normativa de hacerlo. Pero si no, vía interpretación a partir del artículo 4, no existe mayor impedimento para decir que en ese artículo sí se pueden incorporar estas conductas mediales, porque lo que requiere precisamente la sanción o una determinada conducta es la puesta, ¿no?, en peligro o la lesión de un bien jurídico. Y si esto es así, entonces los alcances que el suscrito trata de dar para que el acuerdo próximo a emitir, digamos, sirva como pauta interpretativa, no solamente para los órganos del Poder Judicial, sino como doctrina legal también para los otros estamentos, como el Ministerio Público, es que se siga aplicando el artículo 173.3, no se puede dejar de aplicar indudablemente, pero que se aplique a partir de la comprensión de que no solamente incluye la conducta literal establecida por el legislador, el que tenga acceso carnal, sino que también se entienda que este artículo incluye dentro de sí conductas mediales que conllevan a la anulación de la libertad sexual o la manifestación de la libertad sexual. Precisamente esas conductas donde no existe consentimiento, como se ha establecido anteriormente. 170, 171, 172, ¿no? Y dejando de lado, obviamente, otros artículos que por especialidad ya lo regulan, como el caso de seducción o como el caso de acceso carnal en usuario y cliente. Pero enseguida también, al efectuarse esta situación, tendrá que esclarecerse lo que anteriormente se ha dicho, que si bien es cierto opera la figura de consentimiento, esta figura de consentimiento no opera como una causa de antijuridicidad, sino que en el caso concreto opera como una causa de atipicidad. Y porque precisamente se está estableciendo esto, será concordante con lo que hemos establecido en la primera parte. Pero además, y como último alcance, debería establecerse que cualquier esclarecimiento de esta problemática no va a ser suficiente con una interpretación sistemática, porque de todas maneras existen reticencias
algunas veces, a aplicar los lineamientos de la Corte Suprema, sino quizás también sea reforzar el modelo, reforzar la técnica legislativa y esto de ley referendo, obviamente, reforzar las propuestas para modificar esta norma, que tal como ha sido establecida por el legislador es insuficiente para prever este tipo de conductas. Claro, y ahí además tendrá que establecerse que no solo el artículo 170 del Código Penal merece un mayor reproche cuando sea contra menores de edad de 14 a 18 años, sino también las conductas del 171, 172 y la agravante de 14 a 18 años será un agravante por mayor antijuridicidad en todos estos casos, ¿no? Esa sería una propuesta que en todo caso también podría asumir la Corte Suprema con la facultad de iniciativa legislativa que también tiene. Muchas gracias por su atención. Gracias. Doctor Cancho, hasta donde lo he entendido, lo que usted propone es que cuando no hay consentimiento, sea por violencia, por puesta en indefensión, en imposibilidad de resistir, no se aplica el 173, inciso 3, sino el 170, el 171, el 172, pero con una pena, digamos, un tanto severa entre los límites que establecen esos artículos. ¿Así es? No, quizás no me he explicado bien, voy a esclarecer. El 173, inciso 3, y concuerdo en eso con la doctora María del Carmen García Cantizano, debe seguir aplicándose. Sin embargo, el sentido interpretativo que se le debe dar a partir de este acuerdo que se pueda adoptar es que esa conducta no solamente es la descripción literal del artículo 173.3, tal como actualmente se describe o se encuentra en el texto normativo, sino que también, dado que ya se ha hablado de la operación de la figura de consentimiento, que en estos casos necesariamente, por la vigencia también del principio de lesividad del artículo 4 del título preliminar, debe contar con conductas veniales que conlleven a la anulación de la libertad sexual, a la anulación de la manifestación de la libertad. ¿Y dónde se encuentran este tipo de conductas? Para la concreta tipificación de 173.3, en el 170, 171 manifestaba. Lo cual no implica, porque es imposible actualmente, llegar a concordar con esos artículos, pero bien interpretativa sí se puede adoptar, digamos, ese tipo de conductas dentro del 173.3. Agradecemos su participación. Nos entrega de la constancia respectiva. Muchas gracias. Señoras y señores, vamos a continuar con el segundo bloque, con el tema ¿qué aspectos deben ser reevaluados en torno a la suspensión de la prescripción de la acción penal prevista en el artículo 339 del Código Procesal Penal de 2004 y qué fundamentos o alternativas pueden plantearse al respecto? Vamos a dar inicio con la ponencia del doctor Gino Valdivia Guerola, fiscal adjunto provincial del Distrito Judicial de Arequipa, a quien brindamos un fuerte aplauso. Señor doctor Víctor Prado Saldarriaga, juez supremo, coordinador del primer pleno jurisdiccional supremo extraordinario, señores magistrados supremos, miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, colegas todos. Brevemente, para agradecer la oportunidad de exponer algunas ideas que por la brevedad del tiempo paso a detallar. Creo que está bastante claro y el Acuerdo Plenario 1 de 2010 lo señaló que la prescripción es el límite temporal del Estado para ejercer el poder penal, enmarcando este tiempo como máximo en el derivado en la pena abstracta. Es decir, que el legislador al momento de emitir una norma penal especial fijaba ciertos límites. Es unánime en el acuerdo plenario, en la doctrina, en la ley, tanto constitucional, artículo 41, como 139.13, y en el Código Penal, artículo 78.1, que un justiciable no puede soportar ad infinitum la resolución de su situación jurídica. Por ello, se establece un límite al jus punendi estatal que está dado precisamente en la prescripción, que busca oportunidad y eficacia en la persecución del delito.
Así la prescripción, al momento de señalar tanto los supuestos de suspensión como de interpretación, se ha generado un enfrentamiento a propósito de la formalización de investigación preparatoria. Disculpe, por favor, ¿puede apretar ahí un...? ¿Sí? Intente, por favor. Bien, gracias. La duda entonces, señores magistrados, está dada en qué efecto acarrea el acto de formalización de investigación preparatoria. Y aquí tenemos dos normas encontradas. En primer lugar, el 339.1 del Código Procesal Penal con el artículo 83 y 84 del Código Penal, que como señalé, tienen la misma jerarquía y tienen la misma especialidad. Bien, ¿qué nos dice la ley penal o la ley penal sustantiva? En primer lugar, el artículo 84 efectivamente nos habla de suspensión y de los efectos que acarrea los podemos traer del Código Civil, es decir, un detenimiento de plazo prescriptorio sin que el tiempo transcurrido con anterioridad pierda su eficacia y se sumará al que transcurra después de la reiniciación. Pero la real afectación que es motivo de la presente controversia es que el tiempo transcurrido durante la vigencia de la suspensión no se computaría para los efectos de la prescripción extraordinaria. El mismo que ha sido recogido por el Acuerdo Plenario 1 de 2010. Es decir, este Acuerdo Plenario deja sin efecto el tiempo que transcurre después de la formalización de investigación preparatoria, estando únicamente a la expedición de una sentencia firme. Pero el artículo 84 del Código Penal nos señala cuáles son los supuestos en los cuales se aplica la suspensión y nos dice que es cuando depende el comienzo o continuación del proceso penal, depende de cualquier cuestión que deba de resolverse en otro procedimiento, es decir, se suspende hasta que aquel otro procedimiento esté concluido. ¿Cuáles son estos supuestos? Cuestión previa, cuestión prejudicial, antejuicio constitucional, desafuero, contenidos tanto en la Constitución como el Código Procesal Penal. No obstante, no nos dice nada de la formalización de investigación preparatoria. Es un caso distinto, por cuanto lo señala y lo recoge sí el Código Penal como una actuación dependiente del fiscal y considera el efecto de interrupción. Nos dice claramente, la prescripción de la acción se interrumpe por actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, la misma que si bien de este tiempo transcurrido no interrumpe el llamado plazo extraordinario de prescripción. Existe una infinidad de diligencias o de actuaciones que están a cargo del fiscal. Recordando el artículo 122, numeral primero del Código Procesal Penal, el fiscal emite disposiciones, providencias, requerimientos, entre otros. Pero resulta que no todas estas actuaciones del fiscal tienen suficiente fuerza como para para que pueda resultar de ellas la relevancia de interrupción del plazo prescriptorio. Así lo ha señalado el acuerdo plenario cuando nos dice que el acto fiscal que constituye la formalización del proceso se realiza después que se identificó e individualizó plenamente al imputado, se describieron los hechos, se tipificó la conducta y se reunieron suficientes indicios reveladores según las circunstancias del caso. Es decir, señores magistrados, que es la formalización de investigación preparatoria a criterio de la presente ponencia, aquel acto que por su certeza, entidad e importancia generaría la interrupción del decurso prescriptorio. Y en todo caso, este punto está atado a lo que se resuelva en la siguiente discusión, el siguiente punto de discusión. Pero contrariamente, ¿qué nos dice la ley penal adjetiva? En el artículo 339.1 del Código Penal, Procesal Penal, nos habla de suspensión. Entonces, conforme lo expresado, el investigado no tendría la posibilidad de sumar a su favor el tiempo posterior a la formalización de investigación preparatoria con fines de prescripción y puede verse sometido a la persecución del Estado sin importar la duración del proceso, incluso aún cuando haya vencido el plazo extraordinario, quedando únicamente vinculado a la expedición de una sentencia firme. Hasta aquí queda claro entonces la colisión, la antonimia que se genera
entre dos leyes, como son el Código Penal y el Código Procesal Penal. El acuerdo anterior, el 1-2010, se fue por una interpretación literal del artículo 3391.1 del Código Procesal Penal, señalando que el espíritu era de suspensión y que así debía de mantenerse. No obstante, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en reiteradas oportunidades que en materia de derechos fundamentales, el operador judicial no puede sustentar sus decisiones aparándose únicamente en una interpretación literal. Más adelante expondré algunos inconvenientes que se han generado a propósito de esta interpretación. Lo que se propone entonces es una interpretación sistemática que recoja el principio de favorabilidad al reo o al imputado, en este caso, contenido tanto en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú como del artículo 7, numeral 4, del título preliminar del Código Procesal Penal. Recordando además que según el artículo 10 del título preliminar del Código Procesal Penal, debe prevalecer las normas contenidas sobre cualquier otra disposición del mismo código y serán utilizadas como fundamento de interpretación, es decir, el principio de favorabilidad como fundamento de interpretación respecto a las demás normas del Código Procesal Penal. Ahora bien, que es evidente que en esta discusión, ¿cuál sería la norma que más favorece al imputado de la comisión de un ilícito? Queda muy claro que es el del supuesto de interrupción aplicando el principio de favorabilidad. Si aceptásemos esta tesis, nosotros evitaríamos una serie de inconvenientes que han venido deviniendo al momento de aplicar la norma, sobre todo por parte de los jueces, como paso a detallar. Por ejemplo, se habría derogado tácitamente el artículo 83, primer párrafo del Código Penal, por cuanto la formalización de investigación preparatoria como acto propio del Ministerio Público no puede a la vez acarrear dos efectos, suspensión e interrupción. Entonces, al haberse señalado que se acarrea una suspensión, obviamente la interrupción queda de lado. Se habría vaciado cierto contenido, además, al artículo 80 del Código Penal, por cuanto ya dejarían entonces, una vez formalizada la investigación preparatoria y con los efectos de suspensión a propósito del acuerdo plenario anterior, dejan de importar ya los límites temporales de prescripción previstos en la norma sustantiva según la pena abstracta. Asimismo, por ejemplo, también se vacía de contenido el artículo 81 del Código Penal, por cuanto formalizada la investigación y su efecto de suspensión, de poco importa los límites de menos de 21 años o de mayor de 65 y la correspondiente atenuación a la mitad del plazo prescriptorio, porque únicamente esta persona tendría que estar a la emisión de una sentencia firme. En el mismo supuesto, respecto a la nueva comisión de delito doloso, contenida en el artículo 83, tercer párrafo. Es decir, este artículo del Código Penal nos señalaba que quien comete nuevo delito doloso genera interrupción. Pero si la formalización de investigación preparatoria generó una suspensión y, por ejemplo, el imputado, luego de formalizar investigación preparatoria en su contra, comete nuevo delito, se generaría interrupción. Es decir, estaríamos ante un supuesto donde el reincidente se vería beneficiado con una interrupción frente a una suspensión de un no reincidente. Es algo que hay que tener en cuenta. También se deja sin contenido el artículo 83 del último párrafo del Código Penal, ya que no tendría ninguna suerte de efecto el plazo extraordinario de prescripción, estando únicamente a la emisión de una sentencia firme. Se habría en cierta forma introducido, legislado tácitamente una nueva causal de suspensión de prescripción al artículo 84 del Código Penal, ya que no está contenida la formalización de investigación preparatoria como una causal de suspensión. Se habría derogado tácitamente el artículo 5, numeral primero del Código Procesal Penal, por cuanto la cuestión prejudicial que obviamente se formula luego de formalizada la investigación preparatoria ya no suspendería pues la prescripción, como lo señala expresamente el Código, ya que lo hizo anteriormente la formalización de investigación preparatoria. También se crea un conflicto con el artículo 4, numeral primero del Código Procesal Penal de 2004, referido a la cuestión previa. ¿Por qué? Porque la cuestión previa, formulada luego de formalizar la investigación preparatoria, tiene como efecto anular todo lo actuado, dentro de ello, precisamente, ese acto de formalización de investigación preparatoria. Entonces no queda claro si queda nulo y se suspendió, ¿qué sucede con el decurso
prescriptorio. Se restringen los alcances del artículo 41, último párrafo de la Constitución, teniendo en cuenta que la interpretación de la Suprema Jurisdicción, una vez formalizada la investigación preparatoria, se genera una situación de igualdad. Es decir, recordemos que en los delitos contra el patrimonio del Estado, el plazo prescriptorio se duplica, pero si se formalizó investigación preparatoria, estará en el mismo supuesto aquel que cometió un acto expresamente lesivo como afectación al patrimonio del Estado que quien no lo hizo. Es decir, esta situación de gravedad un poco se diluye. Y también se crea un conflicto con el artículo 79, numeral 4 del Código Procesal Penal de 2004. Esto es de que la formalización de investigación preparatoria suspende el decurso prescriptorio. No obstante, según el artículo 79.4 del Código Adjetivo, los actos procesales posteriores a la formalización consistentes en la declaratoria de contumacia o ausencia por el juez previo requerimiento del fiscal no suspenden la investigación preparatoria ni la etapa intermedia respecto al contumaz o al ausente, con lo que imputados presentes, contumaces y ausentes caen en un mismo saco, por decirlo así, respecto al decurso prescriptorio. Puntualmente, porque se acabó el tiempo, la propuesta es hacer una interpretación sistemática que favorezca la interrupción contenida en el artículo 83-84 del Código Penal, favoreciendo el principio de favorabilidad al imputado. Eso es todo, señor magistrado. Gracias, doctor Gino Valdivia Guerola, fiscal provincial adjunto. Bueno, permítame tomar la palabra en este punto, porque veo que por su línea y perspectiva ya nos quedamos sin Código Penal, en virtud de la existencia del artículo 339 del Código Procesal. Y no creo que sea tan amplio el efecto de esta disposición. Noto en su presentación que busca realizar una relación directa entre el artículo 80, el artículo 84, 83 del Código Penal con el artículo 339 del Código Procesal Penal. Pero obviamente son disposiciones diferentes, tanto en el plano histórico como en la lógica de proyección de efectos. No guardan relación, ni el legislador del 91 pensó en que íbamos a tener un código procesal con una disposición análoga al artículo 339, ni estimo yo que quienes elaboraron el código procesal penal e incorporaron este artículo 339 con esta causal de suspensión, no tuvieran claro lo que era suspensión e interrupción, ¿no? Así que me parece que por ese lado, ¿no? O sea, el anterior acuerdo de la Corte Suprema marca muy claramente las diferencias, ¿no? Por lo demás, históricamente no es el primer caso donde el Código Procesal modifica o, como dice usted, deroga tácitamente algunas disposiciones del Código Penal. Ha pasado siempre. Lo que sí me parece muy rescatable son la línea problemática que nos va puntualizando, que pueden derivarse de estas prácticas en relación con el artículo 339. Yo más bien le tomo y le pediría nos plantear un poco más su visualización del problema que se daría con la Constitución, ¿no? Nos ha mencionado la duplicación de los plazos para los delitos funcionariales, ¿no? Y que dice usted se vería afectada, lo cual se reproduce también en el artículo 80. Para algunos incluso esto ha sido muy interesante porque en un contexto donde se ha debatido mucho sobre la prescriptibilidad o imprescriptibilidad de los delitos funcionariales, el Código Procesal como que supera el problema, ¿no? O sea, si hoy que se aplica ya a estos delitos, pues sencillamente el tema de la imprescriptibilidad deviene ya innecesario por esa suspensión que se da. ¿Cuál es su opinión en concreto, le pediría, en torno a esta relación? Artículo 80, artículo 41, artículo 331. Bien, una vez suspendido o formalizada la investigación preparatoria y suspendido el plazo prescriptorio, lo que yo señalaba era de que tanto delitos cometidos por funcionarios públicos en agravio patrimonio del Estado como una persona que por un delito cualquiera estarían inmersos en una misma situación. Es decir, esa situación de gravedad respecto a los primeros ya no se vería plasmada en forma concreta
respecto al decurso de plazo prescriptorio, puntualmente la duplicidad, porque en ambos supuestos estas dos personas, por en el caso que he planteado, estarían simplemente a la emisión de una sentencia firme. Eso es, doctor. La duplicidad se mantiene. Lo que pasa es que va a haber una suspensión para el que es, digamos, funcionario y para el que no lo es, ¿no? Eso es lo que apunta a su planteamiento. Así es, doctor. Pero ese plazo esa duplicidad del plazo ya no se plasmaría. Es decir, prácticamente, estima usted, ya no tendría objeto, no tendría ninguna utilidad Así es, doctor. como sobrecriminalización, ¿correcto? Así es, doctor. Muy amable, doctor. Doctor Valdivia, es claro que el concepto de suspensión y de interrupción son totalmente diferentes, ¿verdad? Por supuesto. Es claro también que el juez puede interpretar la ley, pero no puede dejar de aplicarla, ¿verdad? Salvo que haga un control difuso, ¿correcto? Así es. Primera pregunta que le hago. ¿Cómo entonces un juez, donde expresamente dice suspensión, el juez puede interpretar y decir, no señor, no es suspensión, es interrupción? Si la ley dice expresamente suspensión. En segundo lugar, usted dice que el Código Penal en su artículo 84 dice los casos de suspensión y que no estaría contemplado este supuesto. Bien, pero la ley de contumacia ya es un precedente en el mismo sentido. La ley de contumacia habla de suspensión de la prescripción, del plazo prescriptorio, y no está contemplado en el 84, y la ley de contumacia la aplican todos los jueces del Perú, incluso ha sido ya expresamente declarada constitucional en cuanto a la suspensión de la prescripción, ¿verdad? Bien. La tercera pregunta que le hago es la siguiente. El Código Penal dice que se interrumpe la prescripción con la intervención del fiscal. Con las primeras actuaciones del fiscal se interrumpe la prescripción, ¿correcto? Así es. No. Si las diligencias preliminares que realiza el fiscal de una investigación ya interrumpieron la prescripción, ¿cómo es que con la formalización de la investigación preparatoria se puede interrumpir lo que ya está interrumpido? Porque ya la primera diligencia fiscal interrumpió la prescripción, ya está interrumpida. Entonces, ¿cómo podría interrumpirse nuevamente? Bien, doctor Carlos. Respecto al último punto, lo que proponía yo era que las diligencias preliminares no interrumpen, porque son diligencias en cierta forma donde todavía no se ha estrechado ese margen, donde no hay una imputación todavía concreta, exacta, que sí hay cuando se formula la formalización de investigación preparatoria. La propuesta era que a partir de la formalización de investigación preparatoria recién se proceda a interrumpir. Y respecto a la primera pregunta, evidentemente, tendríamos que apelar a una interpretación sistemática que recoja no solo en forma aislada la suspensión que nos dice el Código Procesal Penal, sino además que recoja preceptos constitucionales de favorabilidad del reo. O sea, creo que tendríamos que empezar por reconocer un enfrentamiento quizás que ha devenido recientemente entre el Código Penal y el Código Procesal Penal. Y a partir de esta antonimia generada por principio de favorabilidad, hacer esta interpretación sistemática que nos lleve a aplicar la interrupción y no la suspensión. Doctor Valdivia, solamente una acotación. ¿No le parecería mucho más práctico y más pegado a la ley que lo que deba fijarse más bien es un término de la suspensión? O sea, que se suspende el plazo prescriptorio hasta que, y la Corte Suprema sí podría haber interpretación decir, bueno, pues hasta que se inicie el juicio oral, etcétera, etcétera. Porque obviamente la suspensión no puede ser pues ad infinitum, ¿verdad? Así es. Así es. Entonces, es suspensión, pero se reanuda la prescripción cuando sucede otra cosa. Sí, doctor, podría ser una muy buena. A ver, de toda la alocución que usted muy interesantemente ha hecho, me pareció colegir hasta esta última intervención de su parte, asintiendo en la propuesta del señor Lecaros, que en el fondo usted estaba planteando más bien la inconcordancia o la colisión directa de esta disposición que habla de suspensión cuando tendría que hablar de interrupción. Así es. En cuyo caso entendería yo que estaba usted proponiendo la inaplicación
del sentido de la suspensión por ser contrario al principio de la persecución razonable, el plazo prescriptorio, pero luego no entiendo bien ahora cómo ha quedado su planteamiento. Bueno, pero quiero más bien acotar un tema que no se está tocando y no sé, parece que en este pleno no se va a tocar, pero sería bueno que la comunidad jurídica lo meditara, y es el hecho de que nosotros perseguimos por igual al que está sancionado, al que está imputado de un delito consumado, que al que está imputado de un delito tentado. Lo perseguimos con una prescripción lata, ¿no? o estricta, igual, para imponerle una pena inferior. Considero que en algún momento tendríamos que abordar el tema, claro, desde luego desde una perspectiva normativa, para reducir el plazo de prescripción cuando los delitos se encuentran en un grado de realización menos intenso que el de la consumación, con el objeto de evitar una persecución enorme para luego aplicar una pena pequeña. Y además, en segundo término, estimo también que sería prudente en algún momento tocar el tema de colocarle a la ley de contumacia un límite, porque no se puede perseguir a una persona 200 años y no tenemos un límite. No podemos perseguirla ni registrarla como perseguida hasta el fin de los tiempos, hasta el día del juicio final, que algunos dicen que va a ser en diciembre de este año, ¿no? Y otros dicen, pues bueno, sí, todo por ineficiencia del Estado, efectivamente, como bien lo apunta el señor Villestein. Entonces, creo que tendría que establecerse, si no es normativa jurisprudencialmente, un marco que permitiera perseguir a la persona hasta el límite máximo de su ancianidad probable. Porque si no se consigue una inscripción de defunción o lo que fuera, vamos a seguir persiguiendo por una omisión de esencia familiar hasta los 150 años. Es un absurdo, no solamente administrativo, con todo lo que representa, sino también es un absurdo perseguir a una persona. Creo que si alguien ha fallecido hace 10 años y nos presentan por allí una partida de función que no hemos conocido y que lo seguimos persiguiendo 30 años después, podría generar incluso varios problemas ante la comunidad internacional. Y finalmente, doctor, al calor de lo dicho por el señor Lecaros en relación a la ley de contumacia, la doctora García Cantizano, en un tema que no es el que usted está tocando, dijo que podría quedar vacío el 173.3 y qué haríamos con el 173.3. Claro, esa es una preocupación grande, pero en la ley de contumacia tenemos también una norma penal que generó el delito de contumacia, y ahí está. El Parlamento no ha querido tocarlo, y los jueces tampoco, y ha quedado claro que nadie puede ser perseguido por un delito de contumacia, ¿no? Bueno, pero usted entonces está proponiendo, doctor, finalmente, que se inaplique el sentido de la suspensión, entendiéndola por interpretación, por favorabilidad, o está usted proponiendo que se fije un plazo de esa suspensión? Así es, doctor. Yo mantengo mi posición desde el punto de vista de que hay una situación una suerte de necesidad de interpretación sistemática entre ambos preceptos que aparecen en los decretos legislativos, tanto Código Procesal Penal como Código Penal, concordado con el principio de favorabilidad de la Constitución. Doctor Morales Parraguer. Yo quería hacerle una pregunta, mi querido doctor. Usted ha desarrollado el cuestionamiento por conflicto entre las normas, pero respecto al efecto de la suspensión de la prescripción del 339 en el nuevo modelo, lo que lo ha planteado el doctor Jorge Salas últimamente, ¿cuál es su posición? Ese efecto de suspensión, ¿hasta cuándo? Teniendo en cuenta lo que usted mismo dice para los funcionarios públicos. Vamos a imaginarnos que en juicio oral incurre en contumacia. ¿Hasta cuándo se prescribe esta suspensión en el nuevo modelo? Bien, el efecto de la suspensión yo lo extraigo de lo que puntualmente señala tanto el Código Penal como también el Código Civil, y nos señala un detenimiento del plazo prescriptorio
sin que el tiempo transcurrido con anterioridad pierda su eficacia y se sumará al que transcurra después de su reiniciación. Y además de que lo señalado por el acuerdo plenario cuando nos dice que el tiempo cumplido durante la vigencia de la suspensión no se computa para los efectos de la prescripción extraordinaria. Entonces, sí, efectivamente, el efecto se vería, el plazo prescriptorio se vería interrumpido con la formalización de investigación preparatoria, según lo acotado por el Acuerdo Plenario 1/2010, y los efectos son los que he señalado, es decir, al no existir ya posibilidad de que vaya corriendo un plazo ordinario, un plazo extraordinario, entonces estaríamos en cierta forma vulnerando algunos derechos como se señala a que exista al límite temporal para ejercer el poder penal, ¿no? En ese sentido, doctor. Porque el Tribunal Constitucional en las últimas sentencias que está sacando ha girado su posición anterior respecto a la suspensión del plazo de la ley de contumacia. El TC ahora está diciendo, a partir de la sentencia de Benedicto Jiménez Vaca, que los plazos, los jueces no pueden mantenerlos suspendidos ad infinitum, y que los jueces tienen que fijar para cada caso completo hasta cuándo van a regir esos plazos, pero que eso no lo puede resolver la justicia constitucional, sino el juez penal ordinario. Bueno, vale la oportunidad para decirles que la Sala Penal de Vacaciones, antes de subir a esta instancia, nosotros hemos sacado una sentencia desarrollando ese tema. Precisamente, señor magistrado, ese es el extremo de mi ponencia. Actualmente no existe un extremo, estamos a una sentencia firme y hay bastante discusión sobre en qué momento se genera la firmeza de una resolución. Entonces el tiempo en cierta forma resulta un tanto abstracto. Si mantenemos el tema de la interrupción a propósito de la interpretación sistemática, sí va a haber un límite de tiempo que está dado por el plazo ordinario y por el plazo extraordinario. Ahora, ¿favorecemos impunidad? Yo creo que no, porque el anterior acuerdo plenario nos señalaba que había la herramienta del control de plazos a través del cual el justiciable se aseguraba que esta proyección de investigación o de juzgamiento no sea ad infinitum. Pero eso es verlo desde un lado. Si lo vemos desde otro lado, esta herramienta de control de plazos serviría más bien para que los funcionarios, jueces y fiscales garanticen que estas causas pendientes no van a prescribir y que todo se va a actuar dentro del tiempo que corresponda, por precisamente estas herramientas. Muchas gracias por su presentación, su entrega del certificado. Y aquí a solicitud de colegas, vamos a hacer un breve receso de 10 minutos para continuar la presentación. Gracias. Sí.